Existe una fascinación con el tema del fin del mundo y de cómo este mundo que conocemos terminará. Cuando se lee Apocalipsis, por ejemplo, la gente se pierde en las imágenes, en el dragón de siete cabezas, etcétera. Pero ¿has prestado atención a cuál será la economía que predominará en esos últimos días de nuestra civilización? Bueno, no me vas a creer si te digo que lamentablemente ya hemos tenido destellos de esa economía aún en nuestros propios días. Mira el video y te cuento. Si te gusta este contenido, te animo a que te suscribas al canal y te unas a esta pequeña comunidad. Muy bien, antes de entrar al libro de Apocalipsis, debemos entender primero cómo leer Apocalipsis, ¿ok? Lo primero es que Apocalipsis no debe ser leído como una narrativa normal, sino de una forma cíclica. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, Apocalipsis está escrito de una forma cíclica, ¿ok? Se habla primero de 7 sellos, luego de 7 trompetas y luego de 7 copas. ¿Qué significa eso? Que al final de los 7 sellos, aquí están los 7 sellos, después del sello sexto, se abre el séptimo y el séptimo abre entonces las 7 trompetas, que las 7 trompetas lo que hacen es que repiten lo que ocurrió en los primeros 7 sellos, pero de forma más detallada, más precisa. Luego se ven las 7 trompetas, entonces cuando se suena la séptima trompeta, ¿ok? Que está aquí, cuando suena la séptima trompeta, esa séptima trompeta abre lo que son las 7 copas, que no es más que una repetición nuevamente de las 7 trompetas, pero de forma más detallada, más precisa, con más detalle. Entonces, este elemento cíclico implica la aplicación doble en los días del autor, es decir, las cosas que Apocalipsis describe en los días del autor que ocurrirán, y luego en los futuros días que ocurrirán nuevamente, que se repetirán, pero aún con más detalle, con más fuerza. Esto fue lo que Jesús llamó los dolores de parto. ¿Ok? Que a medida que se incrementen, que comiencen a ocurrir con más frecuencia y con más fuerza y se repitan en la historia con más fuerza y con más frecuencia, con más intensidad y con más precisión, se acerca el fin. Eso es lo que la Biblia describe como el fin. El libro de Apocalipsis debe leerse de esta manera. También el libro de Apocalipsis debe ser leído respetando la interpretación que el mismo autor le da al libro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, nuestro texto aquí, que vamos simplemente al verlo brevemente para entender cuál es esa economía que se describe en el fin de los tiempos. ¿Ok? Simplemente cuando se habla aquí, por ejemplo, del caballo negro de Apocalipsis, que es una figura muy conocida, no debemos interpretar lo que queramos, debemos interpretar lo que el autor interpreta de esto. ¿Qué dice el texto? Aquí en la parte izquierda está el griego del Nuevo Testamento, que fue escrito en griego originalmente, y en la parte derecha está el español. Entonces lo leeré directamente al español, pero tengo el griego ahí porque haremos una referencia a eso. Cuando el Cordero abrió el tercer sello y oí el tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y había un caballo negro. El que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Y no dañes el aceite y el vino. Es importante entender que la canasta familiar era el trigo y la cebada. A veces queso y olivo. Y para los costeños, bueno, entonces era el pez, el pescado, ¿verdad? Aquí, cuando el texto dice 1 litro de trigo más 3 litros de cebada, eso equivale a la ración diaria o a la canasta básica, a la comida de un día de una familia, de toda una familia. Y el denario es prácticamente el salario, escuchen, de un profesional, ¿ok? De una mano cualificada, el salario de un día de ese profesional. La mayoría del trigo y la cebada eran importados, había prácticamente un mercado libre. La mayoría de eso que se describe ahí se importaba, lo cual ayudaba a reducir el costo, obviamente. Pero se pronostica un momento donde el salario de un profesional ya no sería suficiente para comprar esos productos a un buen precio en ese mercado internacional. Si se fijan, el texto sigue diciendo, dice, al final, no dañes el vino
no dañes el aceite y el vino, lo cual es muy interesante porque el erudito Craig Keener, que es un erudito bíblico, dice lo siguiente: ya que esto, el aceite y el vino, tardaba mucho en crecer y los conquistadores esperaban controlar la tierra. Obviamente Keener concluye esto porque él está entendiendo que lo que va a producir este problema en los precios son los conquistadores de los versos anteriores. Entonces, ellos esperaban controlar la tierra. Y obviamente los árboles de olivo tardaban aproximadamente 17 años en crecer. Esa frase de ahí, Keener lo interpreta de esa manera. Y dice, bueno, esto se dice aquí porque los conquistadores esperaban controlar la tierra. Sin embargo, otra cosa que podemos observar con esta frase es también que esta sostenibilidad económica también refleja la misericordia de Dios. Porque Dios, sabiendo que esto tardaba en crecer, Dios preserva precisamente esos productos. Ahora bien, Kinner continúa diciendo y dice que la hambruna también creó una alta tasa de inflación. Y es aquí donde yo no estoy de acuerdo con el erudito Kinner, y también es aquí donde es necesario que hagamos uso de las ciencias económicas para entender qué es lo que está ocurriendo aquí realmente. Lo primero que debemos entender es que en ese sentido la hambruna no produce una inflación. En este caso, la hambruna no fue el resultado de la guerra, como vemos en los versos del 3 al 4. ¿Por qué no fue el resultado de la guerra? Bueno, porque los productos del trigo y la cebada todavía estaban disponibles para las familias, como ven en el versículo 6. Claramente se dice, no es que va a recibir menos de 1 litro de trigo y menos de 3 litros de cebada. No, todavía estaban disponibles. Lo único que estaban más caros, pero estaban disponibles. Lo que esperaríamos que ocurriera si fuera por guerra es que digan, bueno, solamente hay menos de 1 litro de trigo disponible. ¿Ok? Pero aquí se dice claramente, no, si tú tienes el dinero, puedes obtener esos productos, no hay ningún problema. O sea que esto no parece ser producto de la guerra. Ahora, lo que el texto sí indica es que el dinero perdió su valor. Y esto es importante que lo tengamos en mente. Cuando dice aquí el griego, Zigón en tigiri aftu. Zigón en tigiri aftu. Ese zigón ahí es prácticamente lo que muchas traducciones traducen como balanzas, que se usaba para pesar y determinar el valor, el peso de la plata y del dinero. Lo que sí podemos entender que el texto dice que ese dinero perdió su valor. Ahora, un denario solo alcanzaría para la comida básica o menos de la comida básica, pudiéramos decirlo también. Y es por esta razón que entendemos que la hambruna no produjo la inflación, sino que el dinero perdió su valor, porque los productos están ahí, lo que el dinero no vale lo suficiente para adquirirlos. Por otro lado, otra razón por la cual decimos que no pudo haber sido la hambruna la que produjo la inflación es lo que el académico y economista Milton Friedman ha descubierto o descubrió prácticamente. Milton Friedman, en su obra, o mejor dicho, en su artículo The Counter Revolution in Monetary Theory, o la contrarrevolución en la teoría monetaria, dijo algo muy interesante de que la idea básica de la teoría de la cuantitativa, esto es, que es una relación entre la cantidad del dinero por un lado y los precios por el otro. Y con toda probabilidad es una de las ideas más antiguas en economía. Incluso continúa diciendo él y dice que esto se traza a miles de años prácticamente de antigüedad, lo cual es muy interesante porque no es algo de ahora, nuevo. Milton Friedman decía lo siguiente, y es que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Y Milton Friedman procede a demostrarlo con precisamente esta fórmula aquí, MV es igual a PT. Simplemente para que me puedan seguir y entiendan a qué nos referimos, lo plantean de esta manera. Esto es la cantidad de dinero que se produce, que se hace, que se crea, y esta es la velocidad con la que se crea. ¿Ok? La tasa con la que se crea, la velocidad con la que se crea, lo cual es igual al precio y a los bienes y servicios y productos que se ofrecen, que se generan, que se crean en una nación. Lo que Milton Friedman está diciendo, y permítame mostrárselo brevemente, es que esta cantidad de dinero por esa velocidad con la que se crea, esa tasa con la que se crea, ok, entonces dividida entre la cantidad de productos y servicios que se crean, que se generan, va a ser igual al
precio. Obviamente, esta cantidad sería el trigo y la cebada de la que hablamos, ¿verdad? Si esto disminuye, obviamente eso afectará el precio. Pero lo que podemos ver aquí es que la cantidad con la que se crea el dinero, con la que se produce y se crea el dinero, es directamente proporcional a su precio. Es lo que directamente afecta el precio. La cantidad de trigo y cebada es indirectamente proporcional, o sea, lo afecta, pero no de forma directa. No afecta el precio de forma directa. Y esto es precisamente lo que Milton Friedman está explicando aquí. Es interesante porque los excesos políticos en los presupuestos civiles, como dice este artículo del Instituto Mises, hablando de este mismo tema, los excesos públicos en los presupuestos civiles y militares de Roma, los incesantes sobornos y regalos, los repartidos aumentos de impuestos, interesante, el crecimiento de la burocracia estatal y las continuas solicitudes de bienes y metales preciosos habían agotado la economía romana a niveles increíbles. Para colabar esta desastrosa realidad, la inflación había aumentado del 0,7% anual en el siglo primero y segundo al 35% anual a finales del siglo tercero y principio del cuarto, empobreciendo a todos los estratos sociales del imperio en general. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Bueno, aquí lo que está ocurriendo es el 35% prácticamente que ahora con todo lo que tu salario, tú puedes adquirir 35% menos de lo que tú podías adquirir antes. ¿Qué hicieron los emperadores romanos para solucionar ese problema? Domiciano a finales del siglo primero expropió tierra de empresarios de viñedos no locales para que los empresarios de viñedos locales romanos no tuvieran competencia de libre mercado. Obviamente, ¿qué ocurría aquí? El libre mercado, ¿verdad? O empresarios de viñedos exteriores fuera de Roma daban mejor precio, mejor servicio y los empresarios romanos no daban buen servicio. ¿Qué hizo Domiciano? Expropió esas tierras, al conquistarlas, se las quitó esos viñedos para que los empresarios romanos se quedaran con el monopolio. ¿Esto qué hizo? Subió los precios. Esto subió los precios eventualmente. Si vemos en el caso de Nerón, y esta es la moneda, literalmente, el denario que se usaba en los días de Nerón, del denario del que estamos hablando. Ahí ven claramente que dice Augusto César, porque fue producida en los días de César, pero se continuó usando. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Nerón fue el primer emperador en desbatar, o sea, quitarle valor, quitarle gramos de plata. El denario que mostré anteriormente era hecho de plata, el 95% era pura plata. Bueno, Nerón fue el primero en desbatar, en quitar al denario esa plata en el primer siglo después de Cristo. Valía un salario diario por mano de obra calificada, lo cual ya lo vimos, con el fin de financiar reconstrucciones después del gran incendio de Roma, del cual se acusaron a los cristianos, recuerden, y después del cual mataron a Pablo y a Pedro, especialmente para su lujoso nuevo palacio imperial, que se le llamó la Casa Dorada. Nerón degradó su contenido de plata de 3,3 gramos, lo que provocó que el denario perdiera alrededor del 20% de valor anterior. Por lo tanto, Nerón podría acuñar un 20% más de dinero mientras conservaba el mismo valor nominal. Es interesante cómo vemos aquí en esta gráfica los gramos aquí en el eje vertical, los gramos que tenía el denario, ¿verdad? Al principio del primer siglo y luego a a mediados del siglo, ¿verdad? Tercero, miren cómo esta gráfica muestra la devaluación de la moneda hasta el punto que llegó prácticamente a valer nada. Y por eso muchos estudiosos entienden que esto fue uno de los principales causantes de la destrucción del imperio y de la pobreza también. Entonces, en ese sentido, resumiendo, podemos decir que Nerón desvalorizó y aumentó la cantidad de dinero artificialmente porque tenía que justificar sus proyectos y no les daba por la reconstrucción
después del incendio que quedó el 70% de la ciudad devastado. Él tuvo que abastecer eso y construir todo eso. Esa reducción inicial del 20% no desencadenó de inmediato una hiperinflación, que es lo que se espera, ya que Roma, ¿qué hacía? Continuaba extendiéndose y conquistando tierra. Eso lo que hacía era que permitía absorber la afluencia de nuevas monedas en territorios recién monetizados y recién conquistados. ¿Qué significa eso? Bueno, si la moneda local valía poco y llegaban otras monedas con más valor, yo podía hacer comercio con esas monedas y todavía se mantenía viva la economía de Roma. Y eso fue similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos también con la devaluación de la moneda, la suspensión del estándar de oro por parte del presidente Franklin Roosevelt en el 33 y posteriormente la revalorización del dólar también presentaron una especie de incumplimiento porque esas acciones cambiaron sustancialmente el valor de los dólares utilizados en Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en la época de Nixon en el 1971, cuando quitó el oro como base del dólar. ¿Y qué ocurrió? Aquí ven en este gráfico claramente, Nixon lo hizo en el 71, ya en el 1972, miren lo que ocurrió. La productividad en Estados Unidos continuó aumentando, obviamente, se continuó produciendo, etcétera, pero sin embargo, lo que se le compensaba a la gente, la compensación, mire cómo bajaba significativamente, a más de un 100% de diferencia. Esa compensación incluía salarios y beneficios por producir, por esa producción de los trabajadores. Y esto es lo que pasa, y esa ha sido la tendencia. Se trabaja más, se producen bienes y servicios, pero la gente se queda con menos en la mano. Similar a lo que ocurrió en Roma después que los emperadores comenzaron de nuevo a generar inflación de la moneda. Es el mismo caso de Europa y de los musulmanes. Y en el caso de República Dominicana con los haitianos, etcétera. ¿Qué se hace? Y lo explico porque esto es muy importante. Lo explico aquí. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos saben muy bien y conocen muy bien esto. Esto va a ser igual al precio. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Lo que está arriba en el numerador es la cantidad de dinero y la velocidad con la que se crea el dinero. Se hace el dinero, que es lo que crea la inflación. Cuando se infla el dinero, es lo que crea la inflación. Y bueno, abajo es lo que se produce, es lo que produce el país, ¿ok? Lo que le llaman el PIB, el Producto Interno Bruto. Bueno, ¿qué hacen los gobiernos? Ellos no quieren reducir el gasto público, o sea, generar moneda, crear más moneda para pagar a sus funcionarios públicos. Ellos no quieren reducir eso, obviamente. Entonces, para poder reducir el precio, lo único que tienen que hacer es aumentar la producción, la cantidad. Y eso se puede hacer, como lo hicieron los romanos, aumentando, los romanos lo hicieron conquistando tierra, por lo tanto, agregaban monedas, aumentaban capital humano, las personas, y eso es lo que hacen los gobiernos, como hoy, bueno, con la inmigración. Ellos, al tener más personas, esto aumenta. Pero es ficticio, el precio baja, pero de forma ficticia y no baja permanentemente, baja solamente por un poco lapso de tiempo. Sin embargo, cuando se aumenta la creación de moneda de forma no justificada, que fue lo que hicieron los emperadores romanos, eso no baja y eso es permanente. El aumento del precio es permanente y no baja a menos que se detenga eso. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es la siguiente. Esa visión del caballo de Apocalipsis describe, mejor dicho, cómo será la economía en los últimos tiempos de la humanidad. Será de la siguiente manera. El gobierno depreciará la moneda con inflación hasta el punto que nuestros salarios no alcanzarán ni para comer lo básico. Por ejemplo, los países comunistas. Eso pasa, eso es lo que pasa en los países comunistas. Dos, el gobierno expropiará propiedad privada. Nadie tendrá propiedad privada. Eso no existirá. Tres, no habrá libre mercado que garantiza prosperidad y bajos precios, como vimos anteriormente en el texto de Apocalipsis, sino que se concentrará el comercio en un sistema de control económico global, como el mismo libro de Apocalipsis describe más adelante en el capítulo 13, versículo 16 al 17. Pero lo interesante de todo esto, lo más interesante de todo esto, es que ya en nuestra era, aún en nuestros propios días, hay políticos, gobiernos y naciones que consideran todas estas propuestas como la economía ideal. Eso es lo interesante de todo esto.
este es el cuadro que Apocalipsis pinta de cómo será esa economía en los últimos tiempos. Tratemos de no empezar a vivirla antes de tiempo.